Entonces voy a poner grabar. Ya chicos, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy es ambiente laboral y salud pública. Bueno, vamos a empezar un poco hablando, ¿cierto?, del trabajo. Y yo les pregunto, ¿qué es el trabajo para ustedes? O cuando ustedes escuchan la palabra trabajo, ¿qué es qué es lo que piensan que es o qué es para ustedes? ¿Ya? Me lo pueden escribir en el chat o abren su micrófono y me lo dicen. Por ejemplo, trabajo para mí puede ser sinónimo de vocación, que para otra persona, ¿qué es trabajo? Por ejemplo, para Oscar, ¿qué es el trabajo para ti? Que cuando escuchan la palabra trabajo, ¿qué les viene a la mente? ¿Dinero? Yo creo que el Eh, trabajo es como una herramienta en mi caso. Para, herramienta. sí, es una herramienta para hacer cosas que me gustan y más encima me pagan por eso. Exactamente. Dice, Rocío dice, sustentación económica. ¿Qué otra cosa puede ser el trabajo? Una herramienta para obtener dinero, aunque a veces no necesariamente, como dice Oscar, haciendo lo que le gusta. Hay gente que lamentablemente tiene que cumplir trabajo sin que le guste. Exactamente. O sea, una herramienta, ¿no es cierto?, que nos permite ganar dinero, que tenemos aquí dos aristas, haciendo lo que nos gusta o a veces, lamentablemente, no, ¿no es cierto? Haciendo algo que no nos gusta o que nos gustaba, pero en las condiciones en que se está haciendo el trabajo no, no es la mejor, ¿ya? Es así entonces que aquí como un dibujo uno dice, a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo, dice el Cepillo, y el Confort le dice, ¿estás seguro? Porque a veces uno realmente, yo no sé si ustedes, pero a veces yo pienso, oye, mi trabajo estoy aburrida. Dice Laurita que es una instancia de hacer lo que te gusta y a la vez generar ingresos. Eso sería como lo ideal. O sea, a veces uno de repente está en el trabajo y dice, oye, realmente este trabajo me carga. Y de repente uno ve al lado y hay gente que de verdad que está pasándola como peor que uno y a veces uno piensa que tiene el peor trabajo en el mundo, pero la verdad que a veces no es así. La OIT nos dice, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que el trabajo es un conjunto de actividades humanas, ¿no es cierto?, realizadas por personas, remuneradas o no. ¿Por qué digo esto? Porque remuneradas o no, porque nosotros muchas veces podemos trabajar, pero no recibir remuneración, porque no todo trabajo es un empleo, ¿ya? ¿Ustedes saben la diferencia en realidad de un trabajo y un empleo? Porque uno los ocupa como sinónimo. Pero el empleo es una modalidad de trabajo en un marco de una relación contractual. O sea, cuando yo ocupo la palabra empleo, estoy trabajando, pero hay por medio un contrato donde hay una persona que es contratada y una persona que es contratante. ¿Ya? Mariana dice que es el desempeño de habilidades adquiridas a través de la experiencia o a través de un programa de estudios, idealmente por vocación, se refiere al trabajo, con el objetivo de tener algo a cambio, puede ser gratificación personal o monetaria. No todos estudian y trabajan, eso es muy cierto, no todos tienen una profesión así estudiada en el sistema educacional convencional, ¿ya? Pero aquí es lo que ella está diciendo, puede ser personal o monetaria o no, porque no, como les decía, no todo trabajo es un empleo. Un empleo es una modalidad de trabajo donde hay una relación contractual, donde una persona que me contrata y un contratante. Porque hay muchas actividades humanas que son consideradas trabajo, pero no se les paga. Por ejemplo, ¿quién me puede dar ejemplos de algunos trabajos, ¿no es cierto?, que no son pagados, pero La que mamá en la producen casa. las amas de casa? Esos son como las dueñas de casa, son como el Los mejor trabajos ejemplo. voluntarios también. Los trabajos voluntarios, muy bien. Las, las amas de casa, dice los voluntariados, dice Mariana, muy bien. Ese es el principal ejemplo de actividades donde se producen bienes y servicios, pero no hay remuneración, ¿ya? Dice, bueno, repito, el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, ya expliqué, porque no todo trabajo es un empleo, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad, y que proveen los medios de sustento para los individuos. Porque como ya dijimos, ¿no es cierto?, el trabajo, y muy bien lo dijeron ustedes, es una herramienta que nos permite
tener dinero, ¿no es cierto?, para poder satisfacer las necesidades y para poder ser sustentable. Ya dijimos en la clase anteriores, cuando hablábamos de pobreza, que muchas veces yo tengo mi trabajo, pero de igual manera ese trabajo a mí no me alcanza para tener, ¿no es cierto?, un sustento como debería ser. Ahora, desde la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, desde la OMS, nos dicen que toda persona tiene derecho al trabajo, ¿ya? Toda persona tiene derecho a elegir libremente su trabajo, tiene derecho a una remuneración que tiene que ser equitativa y que tiene que ser satisfactoria. Tiene derecho a la protección contra el empleo, tiene derecho a fundar sindicatos y tiene derecho a igual salario por igual trabajo. O sea, si es un hombre o una mujer, por ejemplo, y hacen el mismo trabajo, tienen que ganar lo mismo. O en una empresa, si yo hago una actividad y es la misma que hago en la otra empresa, debería ser lo mismo. Entonces esto parece muy idílico. Y entonces yo les pregunto a ustedes, en la actualidad, ¿esto se cumple? ¿Se cumple siempre, por ejemplo, la remuneración equitativa? ¿O la libre elección del trabajo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cumple eso o no se cumple? No siempre, dice Oscar. Ah, José Busto había dicho los bomberos. Sí, los bomberos también es un sistema de trabajo, que es no remunerado. No siempre, dice Oscar, que esto no se cumple. Existen los pitutos, dice Camila. Claro, y eso lamentablemente es una realidad que se ve bastante, ¿no es cierto? En que esta igual salario pero igual trabajo, de repente hay gente que no hace nada y le pagan mucho más que a otros. O sea, profesora, yo creo que por eso se realizó el tema de todo lo social en octubre, por la desigualdad. Exactamente, muy bien, muy bien. Y asociado a que dice que es una remuneración equitativa, o sea, todavía no ha sido equitativa por el tema de la diferencia de género. Hay hombres que ganan más y las mujeres menos haciendo lo mismo. Muy bien. Silvia también dice diferencias con sueldo entre hombres y mujeres, aún mayor sueldos en hombres. Fíjese que recién este año en la Universidad del Bío Bío bueno, empezó desde el año pasado, pero va a haber una dirección de género que empezó con algunas investigaciones y de verdad que es aberrante la diferencia de sueldos entre un profesor y una hombre o mujer. O sea, en la universidad definitivamente solo por ser hombre tú ganas más. La profesora puede ser de cualquier asignatura, de cualquier carrera, y hay una diferencia enorme en los sueldos, pero especialmente en los sueldos de jefatura. Por ejemplo, no sé, si yo estoy a cargo del bienestar de los estudiantes, o no sé, de la elección de estudiantil en Concepción, que es un hombre, gana más que la que es acá en Chillán, que es mujer, y hacen las mismas actividades. En la parte pública, dice José, al menos en salud, no hay diferencia de sueldo por género. Sí, en la parte pública, en salud, está bastante más reglamentado porque ahí hay que cumplir, ¿no es cierto?, con ciertas características, también están estos escalafones, los grados, ¿no es cierto?, y eso están asociados a un sueldo. Pero lamentablemente, por ejemplo, acá en la universidad o en otras partes políticas, todavía hay cargos que no son como por concurso público, sino que son cargos ¿cómo se llama esto? Por confianza. Entonces ahí se ponen los sueldos diferentes. Paulina dice, pero en salud entiendo que no hay tanta diferencia por género, es por escalafón. Correcto. Laurita dice, las empresas privadas, sueldos distintos, no hay derecho a sindicato, algo muy importante, usan requisitos legales para que no existan, subcontratan con empresas dentro de las mismas empresas y no hay derechos a la cuna. O sea, imagínense, o sea, ahí estamos hablando de una cosa bastante mal. El OCAR dice que el sueldo bruto pasa a ser líquido, baja lo disponible por los descuentos. Por ejemplo, en salud es más caro los planes en mujeres. Además, o sea, estamos viendo que esto que es data desde el año como 1950, hoy en día no es tan así. Porque yo quiero elegir mi trabajo a veces libremente, pero tampoco no lo puedo hacer. Porque como alguien dijo por ahí delante, yo tengo que trabajar porque es una herramienta que me permite subsistir. Entonces a veces tengo que trabajar en lo que sea.
lo que está pasando hoy día y lo que decían también más anteriormente, lo que pasó con todo lo del estallido social, ¿no es cierto? Que fue como, no son 30 pesos, sino que eran 30 años. No es cosa de política ni nada, sino que es como ver todo lo que pasa, que la gente se aburrió un poco de todas estas desigualdades que hay en el tema del trabajo. Entonces, el trabajo y la salud son dos términos que están súper relacionados, porque yo paso la mayor parte de mi tiempo en el trabajo. O sea, si todos se ponen a pensar, casi todos tenemos nuestro trabajo de jornadas de 44 horas, 22 horas, pero la mayor parte del tiempo yo la paso más en el trabajo que en mi casa. Entonces, y el trabajo en general, depende de lo que yo haga, modifica el ambiente con los procedimientos empleados, los materiales y los instrumentos utilizados. Ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando ahora en la pandemia, cuando ven los trabajadores de salud, ¿cierto?, que tienen que usar las antiparras, los equipos de protección personal, de repente uno en Facebook ve esas caras, ¿no es cierto?, que tienen lesiones por presión en la nariz, en la oreja, etc. Entonces, evidentemente que está cambiando, y eso es lo físico, porque también en lo psicológico, ¿no es cierto?, hay todo un cambio, depende de las condiciones de trabajo. Entonces, el ambiente laboral, las modificaciones de este ambiente laboral pueden incidir en mi equilibrio como trabajador, ¿ya? En mi equilibrio que es físico, que es mental y que es social. Y eso es lo nuevo que hay hoy día en la visión del trabajo y salud, porque hace bastantes años la cosmovisión, digamos, del trabajo estaba solamente fijando en la prevención de los accidentes laborales desde un plano más físico, o sea, cómo me afecta mi salud física, que yo no tenga un accidente laboral, ¿no es cierto?, que me vaya a, no sé, a cortar un dedo, que me vaya a caer, desde ese aspecto. Pero desde un tiempo a esta parte se dejaron de ver solamente las consecuencias o las lesiones que podían traer el trabajo a la parte física del trabajador, sino que empezó a hablarse un poco más ya de la parte mental e incluso de la parte social. O sea, evidentemente que el trabajo no solamente me puede afectar a mí en la parte física, que me duele la espalda, por ejemplo, si yo no tengo una buena silla, mi escritorio es inadecuado, si yo estoy parada todo el tiempo, si tengo que movilizar a los pacientes, ¿cierto? Tengo una carga física, pero ahora se habla mucho de lo que es la carga mental y el tema social del trabajo, y ahora las investigaciones están más centradas en este aspecto. Por eso que el trabajo y la salud son cosas que están de la mano, porque como vamos a ver, el trabajo sí es positivo, sí es una herramienta, como decían ustedes, que me permiten ganar dinero, pero yo me siento a gusto. Y hay muchos estudios que determinan que evidentemente yo voy a tener mejor salud, y no tan solo una mejor salud física, sino que mental. Pero cuando el trabajo sea en condiciones que son adversas, va a afectar mi salud. Por eso es que hoy en día se habla ya de hace bastante tiempo del tema de la salud laboral, ya que en lo particular es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, mi línea de investigación es en la salud laboral, porque muchas veces los trabajadores, ¿no es cierto?, se ven afectados por temas de su salud, que son no a consecuencia de su familia, sino que son por los problemas que tienen en el trabajo. El concepto de salud laboral es una actividad que tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de estos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. Como se fijan, es un tema de salud, la salud laboral es harto más, va mucho más que solamente prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes del trabajo, sino que es, ¿cierto?, protegerlo contra los riesgos por tratar de conocer las actitudes psicológicas y fisiológicas del trabajador para colocarlo en el mejor puesto de trabajo, de acuerdo a lo que él sabe y de acuerdo a sus propias habilidades. Pero lamentablemente hoy en día no se da mucho eso porque hay poco trabajo. Entonces muchas veces la gente trabaja en lo que viene. O sea, yo por ejemplo tengo muchas amigas
que son ingenieras comerciales y, no sé, pues están de jajera en el banco. No es que sea malo, pero no estudiaron tanto tiempo para eso tampoco. Entonces, a veces la gente no puede estar en el empleo que es de acuerdo a su misma, digamos, lo que ellos mismos saben, ¿ya? Y la salud laboral, como les decía, pretende que el trabajador alcance un bienestar físico, pero también mental y social, ¿ya? Y eso es lo que apunta hoy en día los ambientes laborales. Permitir que los trabajadores tengan un ambiente mental y social mucho más adecuado. Noelia dice, los prevencionistas de riesgo también revisan condiciones subestándar mentales y sociales. Claro, mira, en la clase que viene adelante, más la otra clase, cuando hablemos un poco de salud ocupacional, vamos a ver esto, la figura del prevencionista de riesgo deberían revisar un poco las condiciones mentales y sociales, pero en la práctica no se da. En la práctica, Noelia, los prevencionistas de riesgo principalmente están más abocados a lo que es la prevención de accidentes del trabajo y prevención de riesgos enfermedades profesionales, porque eso es netamente su formación y porque muchas veces tampoco dan abasto con eso. Ahora, ¿no es cierto?, en Chile ha sido obligatorio aplicar, a lo mejor a ustedes también ya se lo han aplicado, el lista suceso 21 que mide los riesgos psicosociales, que vamos a hablar un poco más adelante. Pero está recién en la primera etapa, donde se están evaluando los riesgos psicosociales, pero todavía no hay nada de cómo medidas de intervención para poder afectar la parte mental del trabajador. O sea, en muchas empresas, si se pesquisa un trabajador con algún problema mental o estrés laboral, ¿cierto? Se les da apoyo, pero en muchas otras no. Como vamos a ver en la otra clase, recién el estrés laboral en sí como estrés no es una patología o una enfermedad laboral. La enfermedad es la neurosis del trabajo. Y dentro de eso se puede ver el estrés laboral. Y ahora hay licencias por eso, por estrés, pero antes no lo era. Entonces ahora los prevencionistas de riesgo, claro, deberían orientar su trabajo hacia la parte mental y social, pero generalmente hay un prevencionista como por 100 trabajadores, entonces se preocupan de que no se accidenten más que nada, más que por el tema mental. Oscar dice, Rocío se desconectó, pide si la puedo aceptar. Ya, lo veo al tiro. Ahí está. Gracias, Oscar. Ahí sí, eso. Ahora, y algo muy importante de la salud laboral es adaptar el trabajo al hombre, y cada hombre su trabajo. Y eso fue algo que emitió el Comité Mixto de la OIT-OMS en el año 1950. O sea que no que yo me tenga que adaptar a un trabajo, sino que el trabajo debería adaptarse a cada persona y cada hombre a su trabajo. O sea, cada persona debería tener un trabajo que sea de acuerdo a su formación, a sus aptitudes psicológicas, a sus aptitudes fisiológicas, ¿cierto? Y no que uno tenga que tratar de adaptarse al trabajo, no es al revés. Uno tiene que adaptar el trabajo al hombre. Nosotros deberíamos estar en el trabajo donde nos podamos desarrollar mejor. Pero lamentablemente eso que yo les decía que el año 1950 no se cumple, porque como ustedes muy bien lo dijeron, muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos que estar en trabajos que no son, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos formados para eso. Ahora, esta salud laboral se construye en un medio de trabajo que sea adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para mejorar las condiciones de salud y seguridad. Pero eso es lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? En que las condiciones de trabajo no son justas, ¿ya? Partiendo de cuántos de ustedes, por ejemplo, si yo preguntara, ¿tienen contrato honorario o tienen contrato a plazo fijo? En la universidad, por ejemplo, el 80%, no me quiero equivocar, o quizás un poco menos, está solo a plazo fijo. O sea, los contratos son hasta diciembre y se renuevan en enero. Pero dice Jorge, claro, ¿cuántas personas están con ese tipo de contrato? Entonces eso no es una condición de trabajo justa, porque evidentemente si yo no sé si el día de mañana voy a tener mi trabajo o no, y además que estar trabajando en horarios muy distintos, o reemplazos transitorios, dice Laurita. Entonces esas ya son condiciones de trabajo inadecuadas.
Las condiciones de trabajo, como vamos a ver, no se refieren solamente a que yo tenga un buen escritorio o los instrumentos necesarios para hacer mi trabajo, que a veces ni siquiera hay eso, y muchas veces los mismos trabajadores tienen que llevarlo. Lo que está pasando ahora con el trabajo a distancia, donde nosotros estamos trabajando, pero estamos utilizando mis recursos, porque el internet lo pago yo, el computador es mío, y estoy en mi casa. Entonces, claro, no es una condición de trabajo justa, porque claro, uno dice, pero me están pagando el sueldo, pero yo no tendría por qué estar ocupando mis cosas a favor del trabajo, tendría que proporcionárseme también esas cosas. Entonces, cuando tú no tienes condiciones de trabajo justas, evidentemente no puedes desarrollarte. Mira, la Silvia dice, la luz, la impresora, no lo había pensado la luz, cuando uno de repente tiene que estar mucho más tiempo, ¿no es cierto?, conectado. Y evidentemente eso no te lo van a devolver, por lo menos en esta empresa, no sé, en otras. Puede que sí en otras han dado las herramientas. Dice, ahí te dicen que no tienes compromiso. Muy bien lo que dice Oscar, porque hoy en día hay una confusión de que te piden más de lo que tu mismo trabajo es, pero si tú dices que no, dice que tú no estás comprometido. Entonces, acá en Chile principalmente, se aumenta la carga de trabajo, pero si tú no aceptas es porque no estás comprometido, y eso no es correcto. No es correcto porque el compromiso laboral va por otro camino. Cuando yo estoy motivado por mi trabajo, cuando yo estoy satisfecho con mi trabajo, yo me puedo comprometer y como poner la camiseta. Pero si me dicen, no, te tienes que quedar 2 horas más, 1 hora más, porque tenemos que salir adelante, porque tenemos que vender más, o por miles de condiciones, no es que yo no puedo, porque no, es que entonces tú no estás comprometido. Eso es un concepto que se ocupa mucho y que realmente no es lo correcto. Y también, a pesar de que acá habla que la palabra, que desarrolle las actividades con dignidad, de repente uno dice, oye, pero porque nosotros estamos, ¿no es cierto?, trabajamos en lugares que sí tenemos nuestras ventajas. Pero, por ejemplo, si uno se pone a ver otros trabajos, el año 2018 realicé una investigación en los recolectores de basura de una empresa de Chillán, donde se estudió su perfil de salud, otros parámetros laborales, y fíjense que ellos obviamente no tienen un lugar donde comer, o sea, ellos comen arriba del camión. Ahí, ¿cómo se van a lavar las manos? No se lavan, porque no es que vayan a un lugar a comer, sino que en la mitad de la ruta, más o menos en un horario determinado, ellos suben al camión, ¿no es cierto?, a comer, o a veces algunas le llevan la comida, pero tampoco tienen un lugar, ¿no es cierto?, para lavarse las manos, porque están ahí. Y yo les decía, cuando les preguntamos, ¿y dónde van al baño? Es que si quiero, no sé, pues, hacer en un árbol. O sea, así, porque no tienen un lugar específico o para parar. Dice, los parquímetros no tienen dónde comer y orinar. Eso mismo iba a dar el ejemplo. Ustedes no sé si han visto, yo creo que todos son de acá, no todos son de acá, pero el edificio Don Alfonso, uno bien grande que está en Libertad, siempre hay un caballero, un viejito así, que es parquímetro, que es como bien conocido, que ve como esa calle entre Sargento Aldea y 5 de Abril, parece. No me acuerdo cómo se llama ese caballero. Si de repente tú te pones y él está en el edificio que está al frente del edificio de Don Alfonso, con un edificio de departamento, en la escalerita se sienta a comer. Entonces un día yo me acuerdo que estaba estacionada y lo miraba y como que me dio lata molestarlo para pagarle el parquímetro porque tenía la comida ahí. Había visto cómo se la habían venido a dejar y él se sentó en la escalera y se puso a comer. Entonces tú te pones a te preguntas ahí, en Chile y no solo en Chile, todos los trabajos se realizan con dignidad. ¿Es digno estar orinando en un árbol o comiendo en una escalera? La Noelia dice, los choferes del Transantiago, algunos se ponían paños, como los pacientes, claro, porque eran especialmente los pacientes diabéticos, porque no tenían permiso para ir al baño. Entonces, muchas veces las actividades no son realizadas con dignidad. Acá, por ejemplo, las personas del aseo a veces no tienen un lugar específico para donde comer y ellos comen
en los mismos lugares donde se guardan a veces los escobillones o los útiles de aseo. Entonces, no todas las actividades se realizan con dignidad. Ese es un primer punto. Entonces, las condiciones de trabajo no son justas. En segundo lugar, ya lo dijeron, a veces no es posible la participación, porque no se permiten los sindicatos y las decisiones vienen tomadas de arriba, y si a ti no te gustan, o las acatas o te vas. Entonces, es difícil a veces que el trabajador participe en mejorar sus condiciones porque simplemente es un trabajador problema, ¿ya? Porque el que a veces pide, exige mucho, es un trabajador tachado como problemático. Raquel dice que los trabajadores de telecomunicaciones que trabajan en la calle no tienen acceso a nada igual. ¿Te fijas? Uno puede ir viendo todas estas tipos de trabajo. Dice Silvia, dice que varios pacientes que trabajan en supermercados, locales de comerciales, no toman agua porque no tienen tiempo para ir al baño. Yo me acuerdo que una vez hubo un reportaje de esto, donde las cajeras de los supermercados no tenían tiempo para pararse ir al baño, pero eso lo iban a cambiar, no sé. Imagínense ustedes que hace como, sería 5 años atrás, recién salió la ley de la silla. Fíjense que, por ejemplo, los guardias de repente tienen una silla a la entrada, porque antes tenían que estar todo el rato parados. No, ellos no tienen asiento. Y ahí salió la ley de la silla que tienen que sentarse cada cierto tiempo. Entonces, entonces la salud laboral es algo, ¿no es cierto?, que es un medio que nos permite asegurar condiciones de trabajo, pero la verdad que muchas veces no se da, y por eso es que nosotros vemos afectada nuestra salud a consecuencia del trabajo. Por eso yo les preguntaba, ¿esto se cumple? Y es lo que ya conversamos. O sea, ya vimos que hay trabajos, ¿no es cierto?, que no son dignos, o que no se pueden trabajar en condiciones de dignidad. Yo, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona de un supermercado de Santa Elvira, y me decía que ellos tienen un horario de trabajo que es de 12 a 7:30. Y yo le decía, ¿y a qué hora almuerzan? No, es que no está contemplado el horario de almuerzo. Y dice, pero ¿cómo? O sea, tú almuerzas antes y yo me tomo un buen desayuno, y después, porque nosotros no podemos dejar de atender. No hay eso. Dice que Silvia dice que las cajeras de supermercado diabéticas no les dan horario de colación y les debo hacer un certificado para que les autorice. O sea, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo el trabajo, y muy bueno lo que pusieron ahí, cómo influye en salud? Porque los trabajadores muchas veces no tienen ni siquiera permiso para ir a sus controles cuando son crónicos, ¿ya? Tampoco tienen las condiciones de alimentación adecuadas, o muchas veces ni tienen idea que están enfermos porque en realidad nunca ven o no se hacen exámenes preventivos, nada. ¿Y qué pasa con ese trabajador? Que cuando ya es adulto mayor, es un trabajador que llega descompensado a ¿cierto?, a los servicios de atención primaria, o sea, a veces ni siquiera alcanza a llegar a la atención primaria, sino que de frentón pasa a la hospitalización. ¿Ya? Porque ellos no hay, ¿no es cierto?, su trabajo no les permitió desarrollar esta parte de salud. Ahora, por eso que el trabajo no es neutro frente a la salud, porque el trabajo puede ser un promotor y tener una buena salud, porque es un trabajo que me motiva, ¿no es cierto?, estoy satisfecho, pero puede ser un patógeno. El trabajo puede ser una verdadera enfermedad. ¿Cuántas personas, ¿no es cierto?, tenemos secuelados de silicosis, por ejemplo, de los problemas que estaban en el norte? ¿O cuántas personas tenemos con problemas de ruido? Ahora hay un montón de normas. Chile es muy normado en salud ocupacional, o en salud pública y todo eso, pero muchas veces no se cumple. Entonces, finalmente, las personas se empiezan a enfermar. O, por ejemplo, ¿cuántas asesoras del hogar finalmente terminan con problemas de espalda y después ni siquiera tienen un seguro para poder ¿cierto?, sustentar esa enfermedad? Por otra parte, el trabajo distribuye nuestro tiempo libre y ocupado, ¿cierto? Porque si nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde, entonces yo no sé ustedes, pero yo a veces tengo ganas de decir voy a ir a un gimnasio, pero llego a veces a las 7 y no tengo ganas de nada. Aparte que, ¿a dónde voy a dejarlo si tengo 3 niños? No voy a ir con ellos, no hay cómo hacerlo.
Entonces, a veces quiero hacer otras cosas, pero la verdad que no puedo, porque uno está todo el tiempo en el trabajo y está ocupado y después está como muy cansado, ¿ya? En otros países, la jornada laboral es más corta. Por ejemplo, en España, empiezan a las 7 de la mañana, los que empiezan a las 7 de la mañana terminan a las 3 de la tarde, y los que empiezan a las 8 terminan a las 4. Entonces ellos salen a las 4, van a buscar a sus hijos al colegio y se van a sus casas. Además que allá, por ejemplo, no hay nada abierto el domingo. No está el mall, hay un mall que abre en algunas partes y algunos restaurantes, pero los supermercados están cerrados y toda la gente no trabaja el domingo. No hacen esas noches nocturnas ni nada, porque se preocupan, ¿no es cierto?, de que el trabajador también tenga su tiempo libre. El trabajo brinda la oportunidad para proyectar la creatividad, debe proporcionar satisfacción, fomentar la autoestima, ayudar a conectar a las personas a su entorno. Eso es lo que es. El trabajo es un importante integrador social, porque yo en el trabajo conozco otras personas, y así voy haciendo redes de personas que yo voy conociendo y me permiten integrarme en la sociedad. Ahora, en el marco de la actual concepción, vamos a ver un poco de esta abreviación que es condiciones y medio ambiente de trabajo, que es el término que se ocupa, que en el marco de la actual concepción del trabajo y salud, el ambiente laboral entonces hace referencia a un concepto que engloba todo aquello que rodea al trabajador. Si ustedes hablan de ambiente laboral o de condiciones de trabajo, son conceptos asimilables. Cuando uno habla de un ambiente laboral que no es bueno, o habla de condiciones de trabajo que no son buenas, son conceptos que se asimilan. Las condiciones de trabajo son todas las características del trabajo que pueden influir en la generación en que hayan riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. Ahora, este ambiente laboral o las condiciones de trabajo que pueden usarse como sinónimo son importantes porque afecta a lo que se llama la triple vertiente del trabajador, que es la parte material, psicológica y social. O sea, el ambiente laboral puede afectar la parte psicológica del trabajador. ¿Cuántos ahora ustedes han visto en la tele, no es cierto, que dicen que, no sé, el 90% de los trabajadores de salud están estresados por la pandemia? Y eso también era antes. O sea, ¿cuántos trabajadores hoy en día Chile tiene un aumento exponencial de licencias por neurosis laborales, que son las que se dan en civil del estrés laboral? Hay muchas. Y lo otro, que muchas veces las personas no salen con licencia por estrés, sino que salen con licencia porque por los síntomas. O sea, por ejemplo, de repente le duele mucho la cabeza, le sube la presión, le duele el estómago, se siente mal. Entonces, como por la sintomatología, salen con licencia. Pero en realidad, el problema es simplemente un problema de tipo psicológico a causa de que el ambiente laboral le está afectando a eso. Ahora, cuando yo hablo de los aspectos materiales del trabajo, aquí yo hablo de dos cosas. Puedo hablar de los aspectos que tienen que ver con la infraestructura del trabajo, como los físicos, ya los maquinarias y equipos, los instrumentos, las condiciones del trabajo, y cuando también uno habla de aspectos materiales, está dando cuenta de los elementos de la organización del trabajo, ya las tareas que yo tengo que realizar, mis funciones, mi puesto de trabajo, cómo eso está organizado. Porque evidentemente que cómo está organizado el trabajo también va a influir en la salud, porque si yo tengo muchas tareas que realizar en poco tiempo, también me puedo enfermar. Si yo de repente tengo, ¿no es cierto?, unas funciones donde tengo cargos muy altos de responsabilidad y a veces no tengo las herramientas para realizarlo, también me puedo enfermar. Y por último, el ambiente laboral también está relacionado con todos los aspectos sociales, porque como yo les decía, el trabajo es un integrador social. Yo conozco formo una red de personas, y por otro lado también, el clima organizacional es una cosa importante, porque si tú entras a un ambiente laboral en que todos se llevan mal, ¿creen ustedes que uno se va a enfermar o no? Yo no sé, muchas veces la gente no quería su trabajo porque la verdad que el clima laboral es pésimo. El jefe, ¿cierto?, es más que nada un dictador. Tengo colegas, ¿no es cierto?, que son muy competitivos, pero no en buen término. Entonces, el aspecto social del trabajo también se ve bastante afectado. Y por otro lado,
también hay un fenómeno nuevo en la parte social del trabajo, que hay muchos trabajos que son discriminados. Y es lo que en Estados Unidos se conoce como los dirty jobs, que sería como trabajos sucios. Por ejemplo, las personas tienden a creer que es de menor valor, por ejemplo, ser auxiliar de aseo. O sea, cuando hay muchas investigaciones al respecto y hay muchos estudios cualitativos en este sentido, leía uno desde una señora que se le entrevistó, eran auxiliares de aseo, que estaba en el ascensor y ella iba con su ropa, ¿no es cierto? Su uniforme y su material para hacer el aseo. Y al lado eran salud esto. Y en el mismo ascensor iba otro profesional de salud. Entonces entró un profesional de salud al ascensor y saludó solo a los otros profesionales y no saludó a la persona del aseo. Entonces ella decía, yo soy invisible. Entonces de repente te pones a pensar que a veces eso pasa y pasa más allá de la educación, porque hay trabajos que se conocen, y es una investigación muy interesante, como los dirty jobs, y que hay discriminación, que son todos estos trabajos, ¿no es cierto?, de aseo, también hay trabajos de gendarmería, los guardias, etcétera, en que ellos tienen como una connotación social de no valorarlos, ¿ya? Y eso evidentemente que afecta dentro de todo, porque son todas personas. Entonces el ambiente laboral, que es el mismo concepto que ustedes pueden definir como condiciones de trabajo, puede tener implicancia en los factores sociales, que tiene que ver como con el clima organizacional, con la parte de relaciones dentro de mi trabajo, con la red de personas que yo voy conociendo por mi trabajo, en los factores psicológicos que ellos son como más personales, y también tiene que ver con los aspectos materiales, que es de organización del trabajo, y también de todo lo que tiene que ver con la infraestructura. O sea, si yo no tengo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo y requiere una maquinaria, y esa maquinaria está en mal estado, yo me puedo accidentar, ¿ya? Si en el trabajo no están las condiciones de infraestructura, pueden ser un riesgo laboral y yo me puedo accidentar. Entonces, el ambiente laboral, también conocido como entorno laboral o como condiciones de trabajo, es un conjunto de atributos, cualidades, ¿cierto?, de un ambiente de trabajo que son percibidas, sentidas y experimentadas por las personas que componen la organización y que influyen sobre su conducta, sobre su satisfacción y su productividad. Porque finalmente las condiciones de mi ambiente laboral yo las percibo y no todos percibimos igual. Por ejemplo, yo puedo creer que mi sueldo es bajo, pero hay otra persona que hace lo mismo y que encuentra que el sueldo es súper bueno, porque hay distintas percepciones. Hay personas que pueden tener el mejor escritorio y la mejor silla, pero igual lo encuentran malo, porque son condiciones percibidas de las personas, ¿ya? Y que evidentemente, al ser percibidas satisfactoriamente, las personas se van a sentir, van a tener mayor satisfacción laboral, más productividad, etc. Ahora, lo que es cierto, ya lo dijimos, es que en las sociedades contemporáneas la actividad laboral ocupa una parte importante del tiempo de las personas, porque las personas pasan más tiempo en la organización en las que se desempeñan. O sea, las personas almuerzan en el trabajo, ya no se van a su casa al mediodía, por ejemplo acá sí todavía, pero en la mayoría de los trabajos se quedan en su casa, no van, o sea, se quedan en el trabajo, no van a su casa, por ejemplo, a comer y están todo el día ahí. Ya, y evidentemente entonces que si las condiciones de trabajo no son buenas, la salud de la persona se va a ver afectada. Ahora, las condiciones de trabajo, o todo trabajo, puede definirse a partir de dos cosas, que es lo que se hace, que es la actividad laboral propiamente dicha, o sea, lo que yo hago, y en qué condiciones se hace, y eso es lo que se conoce como condiciones de trabajo. O sea, todo trabajo se puede definir de dos partes, lo que yo hago, que es el trabajo propiamente tal, y en qué condiciones se hace, que son las condiciones de trabajo, que ustedes pueden encontrar en la literatura miles de definiciones de condiciones de trabajo, pero en general todas ellas tienen un factor común, que es estar a favor de la salud de los trabajadores. Ahora, como ya les había dicho, el trabajo puede influir positivamente en la salud,
¿cierto? Que es lo que se espera, lo que dijimos al principio. O sea, que es una herramienta que me permita, por un lado, tener satisfacción, ¿no es cierto? Ganar dinero, pero haciendo lo que me gusta. Se me va a desarrollar físicamente, mentalmente y socialmente. ¿Por qué? Porque el trabajo, muchas veces nosotros tenemos ciertas capacitaciones, nos permite hacer, ¿cómo se llama? Como ya les bien digo, capacitarse, entonces yo voy creciendo como profesional. Esa es la idea, no estancarme. Voy ir ascendiendo de puesto, entonces voy creciendo, voy conociendo a otras personas. Pero por otro lado, el trabajo puede influir negativamente en las personas y aparecen estados de desequilibrio en todas. Ahora, y estos agentes pueden tanto afectar tanto en forma individual como colectiva. O sea, cuando el trabajo influye positivamente y todos estamos bien, entonces todo el colectivo laboral va a estar satisfecho, va a estar motivado, va a ser productivo. Pero si las condiciones de trabajo actúan como algo negativo, finalmente todo me puede afectar a mí y a mis compañeros. Entonces eso es peor, porque la productividad del trabajo se hace peor y el clima organizacional también se va a hacer bastante deficiente. Ahora, las condiciones en que se realiza el trabajo pueden repercutir entonces en distintos aspectos de la actividad laboral. Si yo tengo condiciones de trabajo que no son adecuadas, va a influir en mi calidad y en mi desempeño, porque yo no voy a hacer bien las cosas y me voy a desempeñar mal, porque si yo tengo muchas cosas que hacer, no las logro hacer bien, no las logro hacer con calidad. Va a afectar mi bienestar, mi salud, mi seguridad. Yo me puedo enfermar físicamente, psicológicamente, puedo tener un accidente de trabajo, ¿ya? Puede afectar mi motivación y compromiso, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos ganando un sueldo malo, estamos haciendo muchas cosas, en la empresa no hay cambios en ese sistema, muchas veces, como alguien lo mencionó, hay tantos pitutos y llega gente que no hace nada, y yo tengo que hacer muchas cosas, entonces evidentemente que mi compromiso ya no es el mismo. Puede afectar mi satisfacción. Evidentemente, si yo tengo mejores condiciones de trabajo, tengo mayor satisfacción laboral. Si yo tengo mayor satisfacción laboral, es mejor la calidad de mi trabajo, ¿ya? Y mi rendimiento. Puedo tener patologías o accidentes profesionales, evidentemente, y todo esto finalmente también puede afectar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones. O sea, si el trabajador está mal, la única que se va a ver perjudicada es la organización en sí, porque los trabajadores se desempeñan menos. Por eso que cuando dicen el principal valor de toda empresa no son los clientes externos, ese cliente interno es el trabajador, porque es el trabajador el que pone en pie a la empresa. Y si el trabajador está mal, entonces la empresa va a estar mal. También las condiciones de trabajo pueden generar distintas disfunciones, como conflictividad, ¿no es cierto? ¿Cuánto conflicto hay en el trabajo? En que la gente se pelea, se molesta, ¿no es cierto? Hay distintos tipos, ¿no es cierto?, que se dan hoy en día, por ejemplo, el moving, ya que es como el acoso laboral, pero en el área del trabajo, ¿no es cierto? El absentismo laboral. El absentismo es lo mismo que el ausentismo laboral, o sea, es no ir al trabajo, es la ausencia del puesto de trabajo. Se escriben, o sea, son lo mismo, son sinónimos. Absentismo se usa más y ausentismo se usa más en Latinoamérica, pero ustedes lo van a encontrar en Europa o en Estados Unidos como absentismo. O sea, no ir al trabajo. ¿Por qué? Porque yo me enfermo y yo tengo licencia. Tomo licencia porque yo no me siento bien y no voy al trabajo. O tengo excusa de repente por no ir al trabajo, pero es porque yo no tengo buenas condiciones y finalmente repercute en que yo me ausento laboralmente, ¿ya? Hace también un tiempo hicimos con otro estudiante una investigación de estrés laboral y ausentismo en establecimientos de atención primaria acá en Chillán. Y había una gran cantidad de licencias solo por términos de estrés o por síntomas que podían ser asociados al estrés, de muchos 15 días, 30 días, o sea, y en conclusión, siempre había en cada centro de salud, había 1,5 personas menos trabajando a causa de los ausentismos laborales. ¿Y qué pasa?
que como muchas de las licencias cortas, esas personas no se reemplazan. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿A quién le cargan los pacientes? A la otra persona, ¿cierto? Y es una carga, porque mi colega no viene, pero no viene por 7 días, son reemplazables. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que cierren la agenda nomás, sino que eso se va cargando a las otras personas. Pero el ausentismo laboral es un problema derivado de todas las malas condiciones de trabajo. Otra disfunción, cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas, es el presentismo. ¿Alguien sabe lo que es el presentismo laboral? ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Presentismo laboral? ¿A quién se le ocurre que puede ser el presentismo? ¿Qué puede ser el presentismo? ¿Quién da algo? ¿Ir a trabajar estando enfermo? ¿Ir a trabajar también se considera presentismo? ¿Bien? El trabajólico. El trabajólico, ¿ya? El presentismo es un fenómeno que es opuesto al ausentismo, y es cuando el trabajador está presente en el lugar de trabajo, pero dedica la mayor parte de su jornada laboral a otras cosas, a otras funciones que no son propias del puesto de trabajo. O sea, por un lado, tenemos a las personas, ¿no es cierto? José Busto dice trabajar más allá de nuestro horario, correcto. El presentismo es cuando tú vas al trabajo y puedes estar mucho más rato de tu horario de trabajo, pero en realidad no estás haciendo el trabajo propiamente tal. Te dedicas a hacer otra cosa, por ejemplo, ver a tu correo, ver internet, ¿ya? Hacer tareas de magíster en la pega, así es, dice la Paulina. Ese es presentismo. O sea, cuando uno, por ejemplo, va a clase y está con el computador y el profesor jura que está tomando apuntes, pero en realidad está en, no sé, en Instagram, o está haciendo un TikTok, no sé. Ese es el presentismo, que es en la parte laboral se conoce como calentando la silla, o el síndrome de la silla caliente, porque tú vas a puro calentar la silla, pero estás ahí. ¿Y por qué no te ausentas? ¿Y por qué no mejor no te ausentas? Porque el miedo al despido. Entonces por ahí alguien dijo, el trabajólico. El trabajólico a veces también lo que está haciendo es el presentismo, como alguien lo puso, trabajar más allá de su horario, porque en su horario no es capaz de cumplir con sus tareas, porque empieza a hacer otras cosas. Por ejemplo, en una encuesta reciente, a los trabajadores, el 37% lo que hacía en su trabajo era ver internet. Puede ser igual cuando tú cumples tu tarea, pero quedarte, dice, puede ser igual cuando tú cumples tus tareas, pero debes quedarte por el horario. También, Noelia, o sea, el presentismo es estar ahí, pero no estar haciendo las funciones de tu trabajo, ¿ya? Entonces tú puedes ser que dijiste, ya, yo voy a hacer mi trabajo y lo termino en la mañana. Y en la tarde ya estoy desocupado, pero no me puedo ir porque mi contrato tiene un horario, ¿cierto? Entonces yo terminé mis funciones, pero estoy ahí calentando la silla. Ir, pero no ser productivo. Eso es, Oscar, consecuencia. Tú vas y no eres productivo. Entonces muchas veces dicen, oye, pero este trabajador se queda siempre fuera del horario. Es súper buen trabajador, pero ese no es necesariamente. A lo mejor solamente él está calentando la silla y es presentismo. Ya sé cómo que trabaja harto, pero está haciendo cualquier otra cosa. ¿Ya? A veces el trabajólico, hay trabajólicos, ¿no es cierto? Que eso, bueno, no viene de esta clase, pero eso, el trabajólico también es conocido con el término engagement, que estás tan enganchado con el trabajo que estás todo el día trabajando. ¿Ya? Entonces, pero muchas veces hay muchos trabajólicos que uno dice, oye, viven el trabajo, pero en realidad es porque la mayoría del tiempo la pasa haciendo otra cosa. Dice, pareciera que están trabajando, o grupos conversando fuera de horario de trabajo. Hay que tener cuidado con eso del horario de trabajo, porque si tú tienes un accidente laboral y estás fuera de tu horario de trabajo, por más que estés en el trabajo, si no pediste autorización para eso, no te lo cubren, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la otra clase, pero hay que tener cuidado con quedarse fuera del horario de trabajo, a menos que te lo hayan autorizado. Entonces el presentismo es un fenómeno que se está dando mucho. ¿Por qué la gente, creen ustedes, que está con tanto presentismo laboral? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Por qué puede pasar este fenómeno de presentismo laboral? Falta de motivación. Falta de motivación, muy bien, porque yo estoy ahí
pero estoy tan desmotivada que me pongo a hacer cualquier otra cosa. Ya mi trabajo no me motiva, no era lo que yo pensé. También puede ser que yo tengo tanta carga de trabajo que finalmente me tengo que dar más tiempo a hacerla porque me desorganizo, me canso. Doble presencia, dice Víctor Muñoz. Muy bien, la doble presencia es, por ejemplo, cuando yo estoy aquí, pero estoy pensando también en cosas de la casa, ya en las cosas de las familiares o de otras cosas. Entonces, tengo como mucha carga en mi cabeza. Entonces, trato de organizarme. Entonces, el presentismo, ¿no es cierto?, es un fenómeno que se da mucho por las malas condiciones de trabajo, porque yo estoy desmotivado, ¿no es cierto?, porque yo tengo miedo de que me despidan, entonces hago como que estoy trabajando, pero en realidad no, y en realidad lo que hago yo es hacer otras funciones que no son de mi trabajo. Por ejemplo, como un estudio reciente decía, los españoles, el 37% de su tiempo laboral lo pasan en internet, pero haciendo otra cosa. Es como hacer las tareas del magíster en el trabajo. Hoy está. ¿Quién no lo hemos hecho? ¿O quién no ha ido a un curso de repente y tú, la verdad que no te pusiste a contestar llamadas de otras cosas y te pudiste hacer otras cosas y de repente no estabas ahí, estabas sentado, pero en realidad estabas presente, físicamente, pero tu mente estaba en cualquier otra parte. La otra disfunción de las malas condiciones de trabajo es la rotación. Es cuando yo finalmente hay dos tipos de rotaciones. Dentro del trabajo, que me cambian en distintos puestos, ¿ya? O yo pido rotación para tratar de encontrar un puesto que tenga mejores condiciones de trabajo, o porque yo no estoy rindiendo bien y me tienen que cambiar de puesto. O cuando yo me cambio de trabajo en sí, me voy a un hospital, después me voy a otro hospital, pero en realidad es en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Se supone que aquellos ambientes laborales donde hay más rotación de personal es sinónimo de que tienen peores condiciones de trabajo. Porque como se dice vulgarmente, las personas no duran ahí. ¿Ustedes han escuchado eso? Oye, mira, me dijeron que necesitaban, no sé, una enfermera en el hospital X. No, oye, ahí es malo. Entonces la gente misma se va diciendo, la gente ahí no dura nada porque la jefa es mañosa. Y eso un poco es la rotación. Ya tú, cuando hay mucha rotación en un ámbito laboral, es porque generalmente hay malas condiciones de trabajo. En Estados Unidos hay una iniciativa hace muchos años que se conocen como hospitales magnetos. Y los hospitales magnetos son las que atraen a las personas a trabajar ahí. Como que la gente no se va, se quiere trabajar ahí y todos quieren trabajar en ese hospital, porque empezaron a mejorar de tal modo las condiciones de trabajo que la gente se siente muy bien y como que, como su nombre lo dice, como un magneto, como un imán, como atraen a la gente. Y eso es lo que se debería hacer, no que la gente quiera irse y quiera buscar otros trabajos por mejorar sus condiciones. Entonces siempre hay que tener ahí, cuando hay mucha rotación en un ambiente laboral, es generalmente sinónimo que las condiciones de trabajo no son muy buenas. Y pasa a lo último, que es el abandono, cuando la gente se va. O sea, la gente se va porque ya no da más. Y ya encuentra que a pesar de que va a quedar sin trabajo, es tanta su carga psicológica, social, etcétera, que prefiere dejar el trabajo que estar ante esas malas condiciones. O sea, eso es lo último, o sea, cuando la persona renuncia, ¿no es cierto?, por las malas condiciones del trabajo. Eso ya es como, pero es porque las personas, ¿no es cierto?, ya no aguantaron más en ese trabajo y buscan otro. Entonces, como el medio de trabajo es una parte importante del medio donde vive el hombre, evidentemente que la salud depende de las condiciones de trabajo. O sea, si uno pasa, como le decíamos, todo el tiempo trabajando, si yo tengo buenas condiciones de trabajo, mi estado de salud va a ser mejor. Es por eso que todo el tema del ambiente de trabajo tiene que abordarse de manera global, ¿cierto? Desde las políticas económicas, educativas y social, ¿cierto? Es una cosa multidisciplinaria. Todo el condicionamiento del ambiente de trabajo no solamente a lo mejor lo tiene que ver el Ministerio del Trabajo, por decirlo así, sino que tiene que haber toda una política, ¿cierto? Con una buena educación en las personas, ¿no es cierto? Que le dé las herramientas para adquirir un mejor trabajo, ya habíamos dicho, o yo creo que ustedes lo estudiaron en los determinantes sociales, que la educación
realmente es un movilizador social. Si yo tengo mayor educación, puedo optar a mejores puestos de trabajo, ¿cierto? Y también es un movilizador social. O sea, yo con un mejor puesto de trabajo puedo estar, ¿no es cierto?, en una mejor condición socioeconómica y me voy a movilizar socialmente también. Entonces, todo esto es una cosa global. Entonces, en todas estas condiciones de medio ambiente de trabajo, ¿cierto?, están los factores de condiciones de trabajo propiamente tales, el trabajo en sí, el medio ambiente, que es lo que rodea mi trabajo, todas las condiciones de organización, pero también es el trabajador en sí, sus necesidades, su propia cultura, y lo que ellos viven fuera del trabajo. O sea, ¿cuántas personas, no es cierto? Ahora, para ejemplizar eso, recién terminamos en el magíster con otro estudiante una investigación súper interesante que eran los factores un poco que influían en la contratación de personas con discapacidad en empresas de Chillán. Trabajamos con 50 empresas y se entrevistaron a los jefes de recursos humanos y todo en un instrumento muy interesante de qué factores, por ejemplo, ellos influían en que contrataran a una persona o no con situación de discapacidad. Casi nadie tenía nada contratado, porque la ley dice que, no recuerdo muy bien, pero por una cantidad de tantos trabajadores, tienes que tener obligatoriamente un trabajador que tenga algún problema de discapacidad. O sea, ellos cumplían la norma y nada más. Casi nadie tenía trabajadores. Entonces, muchas veces los trabajos no se quieren adecuar a la situación en sí del trabajador. Y la mayoría de ellos decían, porque para tener un trabajador en situación de discapacidad, teníamos que adecuar el ambiente laboral. A lo mejor vamos a tener que poner rampa, a lo mejor vamos a tener que tener baños especiales, etc. Y eso era un costo económico para la empresa, por lo tanto no se contrata. Entonces, muchas veces las condiciones de trabajo, dice, Noelia me avisó que se le cayó el internet por temporal en Lota. Qué fome. Están así las cosas. Entonces muchas veces en el trabajo está tanto la condición de trabajo, pero como la persona. Entonces la idea es que estén en equilibrio para poder, ¿no es cierto?, estar satisfechos. ¿Ya? Aquí lo vamos a explicar mejor en esta gráfica que la voy a explicar muy rápidamente, que dice la situación vivida por el trabajador, porque las percepciones son distintas. Entonces, el trabajador vive, ¿no es cierto?, en una organización donde tiene muchas tareas, por lo tanto, él vive una situación de sobrecarga de tareas, donde hay imperativos de productividad. Por ejemplo, en los bancos, han escuchado que de repente la gente de los bancos tienen que tener tantas cuentas bancarias, tantos clientes nuevos, o tantas ventas de seguros, porque eso está asociado también a un dinero, etc. Entonces ellos viven con metas. Incluso en la área de atención primaria hay metas de control de pacientes crónicos, hay metas, ¿no es cierto?, de estar en, se me fue la palabra, pero de compensación de pacientes. O sea, hay trabajadores que viven en empresas donde hay imperativos de productividad. Tienen que producir por sobre cualquier cosa. También hay trabajadores que viven en sistemas jerárquicos, donde solamente se les da instrucciones y tienen que ser disciplinados y no tienen ninguna participación en la toma de decisiones. Pero también en la duración del trabajo, más de 8 horas, 9 horas, 12 horas de trabajo, ¿ya? Donde la persona no puede hacer nada más con su tiempo libre, o que los salarios también son súper inadecuados, ¿cierto? Son bastante menos de lo que debería ganar. Por otro lado, el diseño del lugar de trabajo no es lo mejor, ¿no es cierto? A veces trabajan en oficinas hacinadas o en los mismos hospitales, ¿no es cierto? No están las infraestructuras adecuadas y la seguridad y higiene del trabajo, que lo vamos a dejar para la otra clase. Entonces, el trabajador puede vivir en un ambiente laboral donde hay distintas cosas, pero como yo les explicaba, esto es percepción, porque yo puedo decir, no importa que gane menos, pero tengo trabajo, o no importa que esté trabajando todo el día, prefiero estar trabajando que en la casa. Yo prefiero tener un jefe que es más estricto porque yo soy desordenado. No me importa, por ejemplo, cómo está el lugar de trabajo, lo importante es el trabajo. Entonces, cada persona ve la situación de manera diferente. No todos vemos el ambiente laboral, por eso no puede haber de repente como un estándar, porque todos percibimos las situaciones distintas. Y por otro lado, lo que yo les decía, el trabajo en sí puede tener el factor de las condiciones de trabajo, pero nunca hay que dejar de lado los factores, digamos, personales del trabajador, su estado de salud.
Si es un trabajador, por ejemplo, diabético, hipertenso, que necesita tener un régimen especial y si almuerza en el trabajo, tiene que tener ciertas condiciones o tiene que tener condiciones en que no puede estar parado todo el día. Entonces, siempre en el trabajo se tiene que ver el estado de salud del trabajador. Datos de edad, sexo, muchas veces estamos viendo que hay discriminación por sexo, por edad, que no se contratan las personas a veces muy mayores. Por otro lado, lo que se da mucho en la parte pública, el sistema de calificaciones, ¿cierto? Que califican al profesional y eso está asociado a ciertos bonos, ¿no es cierto?, a ciertos incentivos económicos y que muchas veces se transforma en todo un estrés, ¿ya? Por otro lado, también está la situación vivida en cuanto a las expectativas del propio personal. O sea, yo creía que este trabajo era otra cosa y yo tenía otra expectativa y me encontré con algo que no era lo correcto. Y por otro lado, las relaciones de trabajo, ¿no es cierto? Que es una cosa bastante dura porque yo estoy todo el rato en el trabajo, entonces si yo me llevo mal con las personas, evidentemente va a afectar a mi trabajo. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno hable de trabajo, vea los factores que están relacionados con el trabajo en sí, pero también los factores que están relacionados con el propio trabajador. Porque una persona joven no va a ver el trabajo de la misma manera que lo ve un trabajador de más tiempo, pero a los dos, ¿cierto?, hay que darle cabida. Ahora, en el trabajo, ya esta es como la última parte, hay distintos riesgos, ¿cierto? Que hay riesgos estructurales que tienen que ver con la seguridad del trabajo, riesgos ambientales de higiene industrial, riesgos ergonómicos y riesgos organizativos que vamos a ver ahora. Los riesgos estructurales, ¿ya?, tienen que ver, están relacionados con todo el espacio del trabajo. O sea, yo tengo mi ambiente laboral y en mi ambiente laboral tengo distintos riesgos, para ser más clara. Uno de los riesgos que yo tengo en mi ambiente laboral pueden ser riesgos estructurales, que están relacionados al espacio del trabajo donde yo hago mi tarea, que tienen que diseñarse de tal forma de evitar accidentes con las dimensiones necesarias que permitan trabajar, que tienen que tener buena señalización, mantener el orden y la limpieza. Muchas veces nosotros estamos en situaciones en nuestro trabajo en que no tenemos que adoptar posturas que son súper incómodas porque así están destinados los puestos de trabajo en forma inadecuada. Entonces eso puede hacer que yo me tenga alguna enfermedad laboral o que me accidente. Lo típico, por ejemplo, que cuando uno se cae de la escalera, ¿no es cierto? Porque cuando los pisos son muy resbalosos y uno se puede caer, o uno sabe, ¿no es cierto?, que estructuralmente aquí pueda pasar un accidente, pero en realidad no hay, porque no hay una buena señalización, y a veces hay organizaciones donde no se mantiene el orden ni la limpieza. Y está todo como muy desordenado, entonces la gente se puede resbalar. ¿Qué es el riesgo más común, el más estudiado en el trabajo? Y que, como yo ya les decía, las investigaciones están un poco más orientadas a otro tipo de riesgo, porque estos son, ya hay muchas sanciones cuando las empresas también no cumplen con normar estos riesgos. Después tenemos otro riesgo que se encuentra en el ambiente laboral, que son los ambientales, que es un derivado de las condiciones medioambientales. Aquí está todos los agentes físicos, químicos o biológicos que está expuesto el trabajador. El exceso de ruido, ¿no es cierto?, mucha iluminación o poca iluminación. Por ejemplo, yo el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con unos estudiantes en el servicio de psiquiatría del hospital, o sea, en realidad se llama unidad de corta estadía, pero es tan oscuro que ellos en la mañana, cuando tenían que tomar los exámenes de sangre, se tenían que poner de estas lámparas que van aquí, como, no sé cómo se llaman, pero como lámparas, no sé, de minero. Entonces ellas se las ponían aquí, digamos la lamparita esta, y como la linterna, y sacaban sangre. A mí me llamó tanto la atención, porque era tan oscuro, y tenían que ponerse sus lámparas. Obviamente que es un factor ambiental pésimo, porque no podéis trabajar así. Dice, linterna de cintillo, dice Rocío. Muy bien, eso, aquí. O sea, a veces a lo mejor se puede usar para un procedimiento, pero es porque era demasiado oscuro el lugar. O hay otros que están muy calefaccionados, por ejemplo, hay mucha alta temperatura o muy baja temperatura. Ustedes han visto de repente trabajadores acá del comercio que andan así como con muchos chalecos, muchas cosas, porque están atendiendo y la verdad que no tienen la calefacción ni nada. Y
También están las vibraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando los trabajadores generalmente de la construcción están con esas máquinas, otro tipo de radiaciones. Y ahora, como lo vimos, todos los virus. Y cuando no se le dan a los trabajadores las medidas de protección, vieron, no sé si leyeron la discusión donde se había cerrado el ABCDIN, porque un vendedor tenía este virus, ¿no es cierto? Se contagió y hubo un problema ahí, pero al leerlo decían que los otros trabajadores que nunca ellos tomaron los protocolos, entraba un montón de gente, tampoco le pasaban los implementos necesarios para realizarlo, entonces claro, el trabajador se contagió. Y lo que pasa también ahora en los hospitales, cuánto hemos leído, ¿no es cierto?, que a los trabajadores de salud no se les están dando los elementos de protección personal necesarios para poder enfrentar, y que no tienen las mascarillas adecuadas, y que les faltan guantes, etc. Y no solamente en eso, sino que, y esto no es ahora, sino que esto es de antes y en todo tipo de trabajo, que de repente tú no tienes lo que necesitas para tu trabajo para protegerte. Y estás expuesto a una cantidad de factores ambientales. Por ejemplo, en las mismas personas que son recolectores de la fruta, ellos se supone que se les tiene que pasar bloqueador solar y tienen que pasarle estos gorros como tipo legionario, que tienen como una cosa atrás, para que no tengan problemas con el sol, pero en realidad se les pasa, pero no se les da horas de descanso, después de estar a la intemperie, tampoco toman mucho líquido, entonces muchas veces se cumplen las leyes, pero finalmente igual no en 100%. Nos dice aquí, en la actual pandemia, dice Verónica, ha generado modificaciones de la OI referente a exposiciones a riesgos de salud por el virus. Exactamente, se han ido mejorando también las cosas y se han generado otras modificaciones frente a las exposiciones que pueden tener los trabajadores. Derecho a informar, claro. Y por otro lado tenemos otro factor de riesgo en nuestro trabajo, el factor ergonómico, que corresponde a todos los riesgos que pueden conllevar a sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos, posturas forzadas, que son derivados del diseño de la misma instalación. Por ejemplo, disculpe que les dé tanto ejemplo de mi trabajo, pero yo investigo mucho en esta área de la salud laboral. También con un colega ecuatoriano trabajamos en un packing, camino aquí Ruta Norte, y fuimos a ver un poco el ambiente laboral de las personas que están en estas, no me acuerdo cómo se llaman, cuando van pasando como la fruta por una wincha, y estaban todo el rato seleccionando eran las frutillas. Entonces ellos, línea de selección, muchas gracias Paola. Entonces ellos pasaban las frutillas y estaban estas señoras paradas, todo el rato, paradas, porque no tenían asiento. Entonces, el problema del mesón es que estaba hecho para condiciones no para la estatura de las personas chilenas, sino que son estándar. Y como los instalaron de Estados Unidos, las mujeres allá son más altas y las mujeres se tenían que agachar, porque acá las chilenas somos más bajas. Y entonces estaban todo el rato, no sé si me pueden ver, en este movimiento. Hacían este movimiento repetitivo, hay una pauta donde uno lo puede ver cuántas veces tú mueves eso en un minuto. Oye, pero estaba todo el rato así, todo el rato es. Y sacando la frutilla que no correspondía, como la línea es continuada, no podían despistarse. Y estaban todo el rato en ese movimiento. Y después, evidentemente, los problemas de las muñecas, la espalda, los brazos, y ellos hacían como cada 10 minutos una pausa, pero era insuficiente. Línea de selección atroz dice, yo trabajé ahí, es terrible, ya eso hay que sumar el frío. Eso es lo otro que te iba a decir. Porque ellos, por ejemplo, le daban unas botas que eran las botas de agua, pero porque como es mojado, pero no para el frío, no tenía una protección para el frío, estaba congelado, yo las miraba y como esta fruta ahí, después iban a todo el proceso de congelación, y en eso estaban todo el día. Verónica dice que son importantes los ejercicios compensatorios como pausa, y eso es lo que nos llamó la atención, porque es obligatorio que cada cierto minuto ellas hagan unos 10 minutos de pausa, como muy bien lo dice la compañera. Pero ahí es donde están los problemas, porque por ejemplo entraba una jornada y ellos entraban, por ejemplo, habían por turno, entraba un turno y el turno, no sé, entraba a las 2 de la tarde, porque tienen como turno contrarreloj, de 2 como a 12,
del día y después en la mañana y así. Entonces el turno de las 2 hacían la pausa antes de empezar y el profesionista hacía los ejercicios de mano y muñeca, pero antes de empezar la jornada. Entonces díganme ustedes, ¿y eso de qué les sirve? Si se supone que la pausa es entre medio. Entonces yo le decía, pero ¿y cuál es la idea? Le dije, que ellas llegan y tú les haces los ejercicios. No, pero no importa porque cumplimos. Ah, ya, ¿para qué más? Cumplieron la norma. Pero ¿cuál es la idea? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que están las normas, ¿no es cierto?, pero no se cumplen de manera adecuada. Y aquí tenemos también, entonces, todo el diseño del puesto de trabajo, que a veces uno está así, ¿quién no se ha sentado así, ¿no es cierto?, que uno apoya la espalda. Un montón de veces ya eso es cuando ya no quieres más con tu vida, ¿no es cierto? Estás ahí, ¿no es cierto? Ya uno como que se estira y ya no quiere nada, ¿sí? Ya eso es cuando quiere terminar. Y por último, los factores organizativos, que son los que se están hoy día dando mayor prioridad, que tienen que ver con la jornada del trabajo, que sea dentro de tu horario de trabajo, que las tareas no sean muy repetitivas, el estilo de dirección tiene que ver con esas partes. Y aquí es donde aparece mucho todo lo que son los riesgos psicosociales, que es lo que es la norma, y que ya es lo último que vamos a ver, que es lo que está en boga hoy en día, que es lo... pero antes que se me olvide, los factores organizativos pues pueden generar distintas alteraciones en el trabajador, este riesgo. Pueden generar alteraciones activas, que cuando los factores organizativos están tan adecuados, las alteraciones activas, por ejemplo, dan paso a las huelgas, a las quejas, a los rechazos, a los retrasos, llegan atrasados a trabajar, no quieren hacer el trabajo, y finalmente está tan desorganizado el trabajo que se van a huelga. O también puede ser como pueden generar, ¿no es cierto?, alteraciones pasivas, cuando la gente ya se resigna, pero ahí empieza con problemas de ansiedad, inseguridad, desmotivación. O sea, tienen más efecto los factores organizativos. Y ahí aparecen los que tan ahora se ha hablado, que son los riesgos psicosociales. ¿Cierto? Los riesgos psicosociales, hay una interacción entre lo que es el medio ambiente laboral, que es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, que es el trabajo en sí, las condiciones de trabajo por un lado, pero por otro lado está la propia concepción biopsicosocial del trabajador. O sea, ver las percepciones del trabajador, sus experiencias y sus condiciones personales. Y cómo es las condiciones del trabajo, cómo los aspectos psicosociales del trabajador interactúan, ¿no es cierto?, para mejorar la satisfacción del trabajador, mejorar el rendimiento y evidentemente mejorar la salud. Porque antes solo se veía el medio ambiente laboral, se modificaron las condiciones de trabajo para ser mejores, pero ahora con los riesgos psicosociales se está hablando del factor persona, se está llegando al trabajador en sí, para ver sus necesidades, para ver sus expectativas, ¿ya? Y aquí son en realidad los riesgos psicosociales, esta es como la definición. Pero aquí, ¿por qué preocuparse de los riesgos psicosociales? Porque tienen efectos sobre la salud física de los trabajadores. Porque a pesar de que sea algo psicológico, evidentemente va a todo somatizar. Tienen obviamente efectos sobre la salud psicológica del trabajador y algo muy importante es que finalmente tienen efectos sobre los resultados del trabajo, porque tú, al tener problemas de algún riesgo psicosocial, tú ves afectado tu propio desempeño laboral. Y también ahora, porque es una obligación legal. O sea, ahora todas las empresas tienen que evaluar los riesgos psicosociales, por eso es importante preocuparse de ello. Ahora, en los riesgos psicosociales es importante considerar los factores individuales. O sea, aquí la idea no solamente preocuparse de la condición de trabajo, sino que el trabajador en sí. Y aquí incluyen factores, la edad del trabajador, el sexo, las características de la personalidad que tengan, los estilos de afrontamiento, o sea, preocuparse en sí del trabajador como es persona. Conocer a tu trabajador y cómo ese trabajador podría estar en un puesto o en otro de acuerdo a sus propias capacidades, sus propias habilidades, ¿ya? Los factores extralaborales se refiere, por ejemplo, a los factores de tiempo libre, en qué usa el tiempo libre, ya se hace deporte, pero aquí algo también muy importante, por ejemplo, son los factores de tiempo de desplazamiento. ¿Cuánto se demora el trabajador de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa? O sea, yo no sé cuánto se demoran ustedes, pero por ejemplo aquí en Chillán con los tacos últimamente se demora mucho uno.
En Santiago hay personas, no sé, que están 2 horas sobre el Transantiago y llegan al trabajo, y después están 2 horas después para llegar a la casa. Entonces ahora se está considerando eso, ¿ya? Se está considerando también el medio de transporte. ¿En qué se viene el trabajador? En locomoción colectiva, en bicicleta, caminando, en auto. ¿En qué? Ya la distancia. Antes a nadie le preocupaba cómo llegaba el trabajador a la casa. Ahora con esto se preocupa un poco. Caso el trabajador tiene redes de apoyo, ya de tipo familiar, grupo social, las características de la vivienda, el acceso a los servicios de salud. O sea, con los riesgos psicosociales se está poniendo focos las cosas del trabajador, no solo sus factores individuales, sino lo que está fuera del trabajo. Porque si un trabajador tiene mala vivienda, ya lo conversamos con la pobreza, evidentemente va eso a afectar su salud, y en sí afecta su salud, va a afectar al trabajo. Si está enfermo y no tiene buen acceso a servicios de salud, se va a ausentar al trabajo, entonces también va a afectar. Entonces, el trabajo, las condiciones de trabajo no se pueden concebir solamente con lo que está dentro del trabajo, sino que lo que le pasa al trabajador individualmente y lo que le pasa fuera del trabajo, porque vive súper lejos, porque resulta que la vivienda se le moja toda en invierno, porque no tiene agua potable, porque no tiene luz, porque no tiene alcantarillado, porque no tiene que comer, y evidentemente eso va a afectar en su trabajo. Y los factores intralaborales, ahí hay varios. Ya, ahí está la gestión de la organización, ahí que tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, cómo está organizado su trabajo, la modalidad de pago, el contrato que tenga, si tiene acceso a capacitación, a servicios de bienestar, etcétera. Las características de la organización del trabajo, caso él tiene capacidad de tomar decisiones, cómo es la comunicación, las características del grupo social de trabajo, ¿no es cierto? Es las características del grupo, el clima laboral, hay trabajo en equipo, hay cohesión, o sea, la idea es que uno se lleve relativamente bien con las otras personas del trabajo. No es necesariamente, ¿cierto?, ser amigo de todos. O sea, yo, por ejemplo, personalmente hay personas en el trabajo que no soporto, pero la verdad que uno tiene que actuar siempre profesionalmente, pero a veces es tanto el mal clima laboral que a ti te afecta. Definitivamente hay personas tóxicas y que te afectan. Y eso evidentemente que es importante. Las condiciones de la tarea, cuando tienes mucha demanda de carga mental, mucha demanda emocional, a lo mejor tienes un nivel de responsabilidad tan alto que evidentemente estás todo el rato nervioso porque tienes que rendir. Y los factores presentes que ya dijimos en el medio ambiente, la jornada de trabajo muy larga, hay pocos trabajadores para lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? No hay muchos beneficios, no hay mucha capacitación. Y las percepciones y experiencia del trabajador, ¿qué es lo que yo les he explicado? O sea, todos ven las cosas de distintas maneras. O sea, a lo mejor para mí el sueldo es alto, pero para el otro es muy bajo, entonces de distintas maneras. Entonces, por eso es importante todos estos factores. Ahora, los riesgos psicosociales se tienen que valorar objetivamente, ¿cierto?, a través de la encuesta, pero también tiene que haber una cosa importante que es la evaluación subjetiva, pero hoy día se hace solamente esto, se le entrega a los trabajadores la encuesta, este suceso, y la completan, pero eso tiene que ser sumado a la segunda parte, que es lo cualitativo, o sea, lo que realmente el mismo trabajador percibe, ¿cierto? Para llegar a lo último, que es el entorno laboral saludable, ¿cierto? Que es aquel en que los trabajadores directivos colaboran en forma unida para mejorar y proteger al trabajador, promoverle su salud, el bienestar de los trabajadores y todo lo que es el ambiente de trabajo. ¿Ya? El entorno de trabajo saludable tiene que ver con el ambiente físico, como ya les explicaba, con el ambiente material del trabajo, donde el trabajador tenga los insumos, tenga los materiales, equipos, tenga la infraestructura, con este entorno psicosocial del trabajo, donde yo me preocupo del trabajador en forma individual, de los aspectos laborales, de los aspectos organizativos del trabajo, ¿cierto? De los recursos personales de salud en el trabajo, o sea, caso al trabajador, ¿no es cierto?, preocuparse de la salud del trabajador, y el entorno de trabajo saludable también tiene que ver con la participación de la empresa en la comunidad, o sea, también que la empresa, ¿no es cierto?, aporte a la comunidad donde está inserta, y eso va a hacer que la persona tenga este entorno de trabajo saludable, que es lo que nosotros todos queremos llegar a ser. Y todas las empresas deberían tener esta etiqueta de trabajo saludable, porque aquí surge, ¿no es cierto?, la interrogante, después de todo lo que conversamos: ¿vivir para trabajar
o trabajar para vivir? ¿Qué hacen ustedes? ¿Viven para trabajar o trabajan solamente para vivir? O sea, el Oscar como que la piensa ahí, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, todos trabajamos, ¿no es cierto? Por un poco, qué bueno, la Noelia volvió, por la parte económica, pero también es importante. José Augusto dice, depende del día, ¿cierto? Hay días en que vivo para trabajar, o sea, no. La verdad que hay días en que uno trabaja mucho y es como un círculo vicioso, porque a veces uno trabaja mucho porque con eso gana más y tiene más dinero para hacer otras cosas, pero al final también tiene menos tiempo. Esa es una decisión personal. Pues la idea es que ustedes, son todos profesionales, bueno, Pablo va a ser profesional, ¿no es cierto?, están en puestos que tienen un poco más privilegio que que otras personas. Entonces uno tiene que tratar también, ya a lo mejor muchos de ustedes son jefes de equipo, favorecer las condiciones de trabajo que tienen sus propios subalternos, porque a veces simplemente la gente ni saluda, y a veces es algo tan básico que no es solamente la condición de tener calefacción o ruido, sino que el aspecto social del trabajo es súper importante. Bueno, ahora ustedes pueden, o sea, obviamente descansar, nos vamos a desconectar y ustedes van a ver un videíto cortito donde ustedes van a identificar caso trabajan en un ambiente laboral tóxico. Es súper corto, hay varias características y ustedes van a ver si trabajan en un ambiente laboral tóxico y eso lo van a responder en el foro, si trabajan en un ambiente laboral tóxico, si no, y lo vamos a comentar en el foro. Pablo, como no está trabajando, puede ver lo que le dicen sus compañeros, quizás tenga alguien en la casa donde pueda mostrarle el videíto para ver cuántos de nosotros trabajamos en ambientes laborales que son tóxicos. ¿Ya? Entonces, me despido ahora por se nos va a acabar la hora. Entonces, ustedes ahora se desconectan y como yo les decía, vean el video para ver cuántos de nosotros trabajamos en un ambiente laboral tóxico. Los va a sorprender porque a veces uno no se da cuenta y cae en esto de es lo que hay. Entonces, que a veces uno dice, no, es lo que hay, o es lo que me tocó, no me puedo regodear, se cae en eso y uno no se da cuenta cómo eso puede afectar a su vida. Esto es sin nota. El foro desde qué hora dice, a qué hora nos juntamos. Ahí está, yo puse el horario, me parece que es a las 5:10, ya estamos todos en el foro, de 5:10 a 6. ¿Ya? De 5:10 a 6 la horita, ahora descansan, ven el video, dura 3 minutos, menos de 3 minutos, y ahí contestan y de 5:10 a 6 nos vamos a ver en el foro. Que estén muy bien y ahora no nos vemos después del foro hasta julio. Ya no nos vemos, ahora ustedes tienen con otros profesores y después en julio yo les hago la última clase. Ya chicos, que estén muy bien, entonces de 5:10 a 6 en el foro. Muchas gracias por su atención.